Ya, está grabando. Vuelvo a repetir rápidamente nomás, para que quede registro de la grabación nomás. Vamos a trabajar la introducción a los paradigmas de programación. Definimos lo que es paradigma. El semestre pasado ya lo definimos. Vamos a entrar a algunos tópicos nomás y a retocar algunos conceptos que ya ustedes manejan como informáticos, que es el concepto de lenguaje. El concepto de lenguaje, ¿qué cosa es eso? Es algo que me permite comunicar. ¿Qué comunican? Lo que siempre comunicamos los seres humanos. Finalmente, ideas, emociones, deseos. Todo ese tipo de cosas que ustedes estimen conveniente. Un lenguaje en un sentido más formal tiene dos cosas fundamentales que siempre tenemos que trabajar. O sea, tiene un conjunto de símbolos, ¿cierto? Tiene unas reglas sintácticas, unas reglas gramaticales, como le llaman ustedes, ¿cierto? Y unas reglas semánticas, un significado. Nosotros siempre hablamos de la sintaxis y la semántica. La sintaxis es cómo está escrito, si esto lo llamamos lenguaje de programación, entonces tenemos una sintaxis, cómo escribimos las instrucciones, la sintaxis que dice que en Python print tiene que venir con la palabra print, un paréntesis y entre medio del paréntesis lo que yo quiera imprimir, eso es la sintaxis. Y la semántica, ¿qué significa esa instrucción? Significa que va a mostrar algo en pantalla. Ese es el concepto. El lenguaje en general es entonces un conjunto de objetos, vocabulario, capaces de ser combinados de acuerdo a ciertas reglas gramaticales con el fin de comunicarse con un receptor. Ya, eso es en términos genéricos el lenguaje que ya lo hemos visto el semestre pasado, así que no hay problema. Ahora, ¿qué es un programa? También tenemos que definirlo. Aquí nosotros ustedes ya llevan 2 semestres acá en la carrera, así que tenemos que empezar a ponernos más rigurosos en el lenguaje. Un programa no es lo mismo que un proceso. Eso que quede claro. Un programa no tiene vida. Yo cuando escribo algo y lo dejo grabado es un programa. Cuando lo ejecuto, ese programa ya no es programa, es un proceso. ¿Por qué? Porque está en ejecución, está en la memoria del computador. Cuando escuchen por ahí hablar de procesos computacionales, en el fondo son programas que están corriendo, están ejecutándose. Un programa en un contexto informático es una secuencia de instrucciones, como la han hecho ustedes ya, que permite realizar alguna tarea específica. Nada más. Esas instrucciones son escritas en el programador, por un programador a través de un lenguaje de programación. ¿Cuál lenguaje de programación? El que usted estime conveniente, el que usted desee. Pero ahí hacemos una diferencia. Existen dos formas en que yo puedo entender ese programa escrito en algún lenguaje de programación. Si el programa es legible por el ser humano, es decir, lo entiendo yo, a eso nosotros le vamos a llamar código fuente. ¿Cuál es el código fuente en el fondo? El código fuente es cuando nosotros abrimos acá en Python. Ya, un ejemplo. Esto es código fuente. Esto. ¿Por qué? Porque lo estoy viendo, estoy leyendo. Ahora que no entiendan cuál es su semántica, qué es lo que hace el algoritmo, sí podría definir un poco y entender su sintaxis, que esto es una función. Todas estas cosas, eso es el lenguaje. Eso le llamamos nosotros código fuente, por si acaso. Código fuente, es el entendible por nosotros. Eso es que quede claro. Y cuando el computador lo quiere procesar, a eso le vamos a llamar nosotros código ejecutable. Código ejecutable, es decir, esto no lo ejecuta el programa, esto no lo ejecuta Python. Cuando yo doy run acá, lo que ocurre es que el intérprete va a tomar estas cosas y las va a transformar en algo que entienda efectivamente el computador. Eso se llama código objeto, también le llaman, o código ejecutable. Acá no se nota la diferencia porque Python, a diferencia de otros lenguajes de programación, es un lenguaje de los denominados lenguajes interpretados, no lenguajes compilados. En los lenguajes compilados sí tenemos claramente esta diferencia, como el lenguaje C. El Java tampoco también es interpretado. El lenguaje compilado son el lenguaje C, que en el fondo yo escribo en código fuente, le aplico el lenguaje y genero un archivo de lo que ustedes llaman .exe o .com. El .exe es un programa ejecutable que lo entiende el computador. No es código fuente, no lo puedo modificar. Ahí tenemos las dos diferencias, código fuente, código ejecutable. ¿Cuál es el código fuente? El que entiendo yo. ¿Cuál es el código ejecutable? El que entiende la máquina. Ahora, para que un programa escrito en lenguaje de programación humano, de alto nivel,
pueda ser ejecutado, este debe convertirse a código de máquina. El código ejecutable, en teoría, se convierte a código de máquina. Recuerden que eso lo hemos mencionado. Mediante un programa traductor, que funciona como intérprete, que traduce cada instrucción, o compilador, que traduce y guarda las instrucciones de código máquina en un archivo. Ahí tenemos la diferencia. Cuando yo ejecuto esto, Python es interpretado. Por lo tanto, Python toma esa línea en forma automática cuando estamos ejecutando el programa, y en memoria se transforma y se traduce en lenguaje de máquina y se ejecuta. Después tomo este y se ejecuta, después tomo este y se ejecuta, y tomo este y se ejecuta. Y si estoy en un ciclo, cada vez que va a ejecutar la instrucción va a codificarla nuevamente. A diferencia de los lenguajes compilados como el C, en que yo tomo este, le corro un proceso previo y genero el archivo ejecutable al tiro. Y por lo tanto, si estas cosas las tienen que ejecutar 10 veces, ya las tiene traducidas. No las tiene que volver a traducir. Cada vez que yo ejecuto esta línea, si esto lo pongo en un ciclo de 1 a 10, va a traducir 10 veces esta instrucción. 10 veces, desde acá al lenguaje objeto. Si esto estuviera en un programa compilado, lo traduce una sola vez nomás y después la ejecuta. ¿Eso qué tiene que ver? Que un programa interpretado es siempre más lento que un programa compilado. Esa es la idea. Pero, ¿qué diferencia tiene? Que son más complejos. Ya. La conversión de código fuente a ejecutable se realiza mediante uno de estos procesos, como yo se los acabo de mencionar, a través del intérprete o a través del compilador. Son dos cosas distintas. Cuando yo lo hago interpretado, tomo el programa fuente y a través de un intérprete transforma eso en online, es decir, en el momento. En el momento en que yo ejecuto la línea, la está transformando. Si yo ejecuto 15 veces el programa, las 15 veces va a traducir el programa, cada una de las instrucciones. En cambio, en un programa compilado, si yo compilo y genero el ejecutable, voy a ejecutar 15 veces el programa, pero una sola vez nomás los tuve que transformar, porque ya quedaron almacenados en el disco duro. Y en el disco duro quedan almacenados como programa.exe, por si acaso. Entonces, todas las que sean .exe provienen de un compilador. Los interpretados provienen de intérpretes como Java o Python. ¿Cuál es la diferencia? Que para el programador es más flexible trabajar con interpretado, en los entornos de programación son más amenos, son más entretenidos, puedo identificar rápidamente dónde está el error, lo que cuidan ustedes. Generalmente le llaman ejecutando una máquina virtual. ¿Ah? Cuando hablan ustedes de que Java necesita una máquina virtual, en el fondo es eso. Tiene que haber una máquina en el computador que está transformando el código fuente cuando se está ejecutando el programa inmediatamente a código máquina. Eso está siempre en el aire, por eso está en forma virtual. Un compilador, por su parte, se permite que el programador pueda diseñar un programa en un lenguaje mucho más cercano a cómo piensa un ser humano, para luego convertirlo en un programa que pueda ser procesado directamente por el computador. Eso no tiene mucho sentido, pero en el fondo el compilador, la ventaja que tiene es que es más rápido. ¿Qué es lo que generalmente ocurre? Como los interpretados, los intérpretes son más fáciles de programar, son más fáciles de revisar, de que esté todo correcto, de que la solución que yo quiero hacer es la adecuada, entonces generalmente interpretamos primero. Pero una vez que mi proceso yo lo necesito usar varias veces y necesito rapidez, entonces lo transformamos en algo compilado. Generalmente esa es como la pega normal que uno haría. Por lo tanto, aquí programamos rápido y acá ejecutamos rápido. Esa es la ventaja. Por eso para nosotros los informáticos el lenguaje C, que espero verlo con ustedes el próximo semestre en estructura de datos, es fundamental para que veamos realmente la diferencia. Ahora me tienen que creer nomás que son más rápidos. El código binario, ya lo hemos mencionado, ¿cierto? Que son ceros y unos. El código binario es un sistema de representación, ojo, de instrucciones y datos. Representación, vuelvo a repetir, cuando yo les pregunto cómo funciona un computador, con 0 y 1 me dicen algunos, no, esa es la representación de cómo funciona el computador. El computador funciona con electricidad, así de simple. Que utiliza un dispositivo electrónico. Se basa en un sistema de numeración binario que tiene 2 dígitos y que representa los 2 únicos niveles de tensión que usan los circuitos electrónicos. Es un modelo. La única básica de información en código binario es el bit, por si acaso. El bit es lo básico, pero estamos hablando en código binario. Y es una variable cuyo valor almacenado puede representar uno de los dos estados posibles, prendido, apagado, 0, 1, verdadero o falso, si no, como quieran ustedes. Pero ese es un bit. ¿Qué es un bit? Es la mínima información que pueden manejar en código binario. El código binario también puede representar cualquier tipo de información, por ejemplo, la letra minúscula A, y ahí donde saltamos a la tabla ASCII, que yo se la he mencionado hartas veces, ¿cierto? Que ustedes lo que tienen que hacer es ir a buscar acá una tabla ASCII y tenerla en su
en su computador o pegada en su escritorio en alguna parte, porque el informático está siempre jugando con la tabla ASCII, porque a veces los errores tengo que descubrirlos de ahí. Ya, una tabla ASCII como cualquiera, como esta, ya. Ahí tenemos una tabla ASCII. Vamos a ver si puedo guardar la imagen en descarga. ¿Me guardó la imagen o no? Ya. Esa es la tabla ASCII. Y esa tabla contiene la información de ceros y unos. Ojo que estamos hablando en binario, ¿eh? Pero esto trae en decimal y a lo que corresponde ese valor y lo que significa. Por ejemplo, la A minúscula nos dijeron que teníamos que buscarla y la A minúscula está aquí, está aquí, es el carácter 97. Y el carácter 97 tiene que ser representado en base 2, en sistema binario. Por eso sería bueno que hubiésemos buscado una tabla ASCII que venga con todas esas cosas, que venga con la representación hexadecimal, binaria, eh, decimal, todo lo que ustedes quieran. A ver, hay alguna por acá que traiga aquí, hay una que viene más completa. No, no, no es eso, tampoco. No hay ninguna que traiga los números hexadecimales, los números binarios, porque ocupan mucho espacio. Son puros ceros y unos, son 8 ceros y unos combinaciones. Pero ustedes ya se supone que saben cómo transformar un número de binario a hexadecimal y de binario a decimal y decimal a binario. Tienen que haberlo visto en matemática por lo menos. Si no es así, me dicen rápidamente nomás. ¿Saben transformar números de una base a otra o no? Plop, clic, estoy solo. Y los demás están despiertos, ¿no? Es mi pregunta. Mi pregunta que yo me hago. Ya, pero todos tienen claro que existe el sistema binario, ¿cierto? Por lo menos eso lo sabemos, ¿no? Ya, pero aquí vamos a... Necesito rayar. Tres, ya. A ver si les puedo explicar rápidamente en qué consiste el sistema binario. El sistema binario es un sistema de numeración, que eso que quede claro. ¿No? Es un sistema de numeración que tiene las mismas características que el sistema decimal nuestro, que nosotros manejamos. Así que no, la estructura es un sistema posicional, todas esas cosas que se supone que tienen que haber visto en matemáticas. Se supone. Es un sistema posicional. El sistema decimal, el que está en base 10, así se llama decimal. ¿Y por qué se llama decimal? Rápidamente porque está formado por los dígitos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Ese es el sistema. Ahora, el sistema binario, o en base 2, solamente está compuesto por dos dígitos. Es decir, todos los números tienen que ser compuestos como eso. Por lo tanto, por ejemplo, el número 6, que está en decimal, está aquí, no tiene una representación en binario. Yo lo debería transformar a número en base 2. Y cuando un número está en base 2, solamente contiene ceros y unos. Nada más. ¿Cómo hago esa transformación? Tienen que haberle explicado una teoría completa cuando vieron Z módulos en matemáticas, porque si yo sé que los ven, pero me parece que no le hacen
la extensión a este tema. Por lo tanto, vamos a transformarlo. Si usted quiere transformar un número de base 10 a base 2, de base 10 a base 2, usted toma el número en base 10, y lo comienza a dividir por 2, pero solamente sacando la parte entera. Y el número no era 10, por si acaso. El número es el 6, para el ejemplo que está arriba. 6. 6 lo tomo y lo divido por 2. 6 dividido en 2, ¿cuántas veces cae? 3 veces. 3 por 2, 6. Para llegar a 6, nada, así dicen. Y almaceno ese. Dejo ese recordadito. El resultado lo vuelvo a dividir por 2, pero solamente sacando la parte entera siempre. 3 dividido por 2 es 1,5, no, es 1. 2 por 1, 2, para llegar a 3, 1. Me sobró un 1. ¿Puedo seguir dividiendo este 1 por 2? No, porque me haría 0,5. Por lo tanto, lo consideramos. Y ahora el número se genera en esa dirección. Por lo tanto, esto implica que el número es el 1, 1, 0. Y entonces ustedes me preguntan ahora en base 2, ¿cuánto es el 6? Es 1, 1, 0. No es 110 por si acaso, porque 110 estaríamos haciendo referencia al número 110 unidades. Aquí el 1, 1, 0 está haciendo referencia a que hay 6 unidades. Esa es la forma de transformar. El número que ustedes quieran. Si quieren un número más complicado, 27 dividido por 2, ¿cuánto es? ¿Cuántas veces cae el 2 en 27? 13. 13 por 2. ¿Cuánto es? 2 por 3, 6. 2 por 1, 2. 26. Para llegar a 27, 1. Dividido por 13. ¿Cuántas veces cae ese? 6 por 2. 12 por llegar a 13, 1. Dividido por 2. ¿Cuántas veces cae este? 3. 3 por 2, 6. Sobra 0. Dividido por 2. ¿Cuántas veces cae? 1. Y sobra 1. Y por lo tanto el número ahora es hacia acá. Por lo tanto yo podría decir que 27 en base 10 se va a transformar a 1, 1, 0, 1, 1 en base 2. No sé si les quedó claro la explicación, pero es bastante simple. Así es como transformamos rápidamente un número. De hecho hay calculadoras que lo hacen por si acaso. Calculadoras que trabajan de manera inteligente. La pregunta al revés ahora. La pregunta al revés. ¿Cómo transformo de base 2 a base 10? ¿Cómo hago esa transformación? Es decir, vamos a transformar el mismo número ahora. El 1, 1, 0, 1, 1 que está en base 2. Yo quiero saber cuánto vale en base 10. Este caso también es bastante simple. Aquí otro truco, para hacerlo rápidamente, porque si no tenemos que empezar a entender el tema de los posicionales y ahí ya podemos estar toda una tarde tratando de explicar esto. No sé por qué siempre lo paso a llevar. Agrandemos la letra. Agrandemos la letra. Ya. ¿Cómo se hace esto? Simple. Usted toma los números y los pone aquí. 1, 1, 0, 1, 1. Abajo, después tú lo haces de memoria usted, ¿no? Va a poner 2. 2, 2, 2, 2, 2. Y elevado a las potencias correspondientes. Este elevado a la potencia 0, a la 1, a la 2, a la 3 y a la 4. Y después suma todos estos números. ¿Cuánto es 2 elevado a 4? 2 por 2, 4. 4 por 2, 8. 8 por 2, 16. ¿Cuánto es 2 elevado a 3? Multiplica esto por si acaso. Para que este se nos haga 0 por si acaso. 2 elevado a 4, 16. 16 por 1, 16. 2 elevado a 3, 8. 8 por 1, 8. 2 elevado a 2, 4. 4 multiplicado por 0, 0.
2 elevado a 1, 2, multiplicado por 1, 2, 2 elevado a 0, 1, multiplicado por 1, 1. Y ahora sumamos, 16 más 8, 24, 25 más 6, 27. Por lo tanto, ese es el número 27. ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta que un número que tenga muchos ceros y unos en realidad no es necesariamente un número grandote? Esa es la forma de transformar números. No sé si les quedó más o menos claro cómo pueden jugar. Para transformar de decimal a binario, dividimos por 2. Para transformar de decimal a, perdón, de binario a decimal, multiplicamos por una potencia de 2. Ya, eso es bastante simple nomás, y así lo tenemos clarito. Ahora, esto les sirve para cualquier tipo de, de transformaciones, ¿no? Teniendo claro eso. Eh, Hay calculadoras, de hecho, no sé si hasta aquí no tengo la calculadora en la tablet, pero en Mac no sé si tengo calculadora. ¿Ustedes deberían tener calculadoras? Si ustedes revisan en sus calculadoras, que hay algunas de estas Casio que traen todas estas cosas. Cuando uno selecciona qué tipo de calculadora, una calculadora de programación. Calculadoras de programación. ¿En qué? Está en base 8, en base 10, en base tanto, en binario. Mostramos binario. Por ejemplo, el 27. El 27 en binario, ¿dónde está? No sé cómo convertirlo aquí. No he cachado cómo usar este. No, es el 27. Devuélvete. Tengo enredo aquí. Limpiemos, limpiemos. Estamos en base 10. El 27. Ahí está la representación. ¿Lo ven ahí abajo? Apenas se ve. No puedo agrandar la calculadora. Pero ahí apenas se ve. Si yo pongo otro número, por ejemplo, ahí desapareció. De ahí desapareció. Ahora los profes todos mandándome saludos. Y ahí puedo yo decir, en binario, el 27 corresponde a 11011. Ah, no, si quiero el 36. Bueno, no, el 2736, miren. Son todos estos números binarios. S, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. O sea, ya tenemos 2 elevado a 11. Más 2 elevado a 9, más 2 elevado a 7, más 2 elevado a 5, más 2 elevado a 4 y nada más. Ahí tenemos todas esas conversiones. Ya, eso se los digo yo para que jueguen un poco con los números. Ya, volvamos a lo nuestro. Ese es el código binario. Código binario. El código binario de la tabla ASCII, por ejemplo, la cadena de bits tiene un valor decimal de 97. ¿Por qué? Porque este va a estar elevado a 0. Es decir, aquí vamos a tener 1. 2 elevado a 0 es 1. El siguiente debería estar elevado a 1, a 2, a 3, a 4, a 5. ¿Cuánto es 2 elevado a 5? 2 por 2, 4. 4 por 2, 8. 8 por 2, 16. 6 por 2, 32. Ya tenemos 32 más. Y después este elevado a 6. 32 elevado a 6, 64. Por lo tanto, tenemos 64 más 32 más 1. 4, 5, 6, 7. 97. Rapidito. ¿Se dan cuenta? Y viceversa. Ya, ese es el código binario. Eso para mí me interesa que lo conozcan ustedes, que sepan que así son las transformaciones. Si no, estamos dando la hora. Somos informáticos, no somos electrónicos. Ya. Otra cosa importante. La arquitectura del conjunto de instrucciones. Que esto está pero totalmente de moda ahora por si acaso. La gente no lo pescamos nosotros mucho, no nos complicamos eso, no entendemos eso. El mundo normal da lo mismo que lo entiendan o no. Pero nosotros sí tenemos que entender. El set de instrucciones de los procesadores, del inglés Instruction Set Architecture, ISA, es una especificación que detalla las instrucciones que una CPU, que un procesador en particular puede interpretar y ejecutar, es decir, cuáles son las instrucciones que internamente tiene el procesador, no yo, no en mi programa, internamente.
En la parte dice la arquitectura de hardware relacionada con la programación incluye los tipos de datos, tipos de instrucciones, registros, modo de direccionamiento, arquitectura de memoria, introducción y manejo de excepciones. Cosas como esta. ¿Se dan cuenta? El set de instrucciones. ¿Por qué es fundamental y es muy importante esto? Porque esto, a fin de año, y ya está ocurriendo un cambio. Tengo que comentarle a ustedes que esto lo van a ver también en arquitectura, pero ahora lo vamos a ver desde el punto de vista de la programación, cómo nos afecta a nosotros y a lo que viene. Después lo van a ver ustedes ya en vivo y en directo en arquitectura de computadores, ya en el área chica. Pero los procesadores siempre han tenido una guerra. Siempre ha existido una guerra de procesadores. No es entre Intel y ARM, no, es una guerra chiquitita. La guerra importante en los procesadores tiene que ver con la arquitectura interna en que yo voy a trabajar, porque los procesadores, en teoría, los Intel y los, ¿cómo se llama la otra marca? Los Ryzen, todas esas cosas raras que existen ahora, todos siguen la misma estructura interna, por si acaso, tienen la misma arquitectura. Aquí estamos hablando de una pelea mucho más grande, que es entre dos grandes familias de set de instrucciones que son necesarias para que el procesador corra. Y estamos hablando de las familias RISC, R-I-S-C, y la familia CISC, C-I-S-C. Una dice que es un número reducido de instrucciones que debería tener el procesador, y la otra dice que tiene un número complejo de instrucciones que debería tener el procesador. Es decir, más instrucciones, menos instrucciones. Más instrucciones significa que voy a tener que usar más cosas, porque una instrucción nuestra la voy a tener que transformar en 4 o 5 instrucciones del procesador CISC. Una instrucción nuestra, a lo mejor en el RISC, es una instrucción también, interna. Eso hace que sea más rápido y menos errores. Entonces es una pelea gigantesca que hay. El mundo ha estado dominado hasta ahora por los CISC, por las complejas. Intel, todo eso, todo lo que ustedes conocen, todos los computadores que tienen ustedes en sus escritorios, computadores, son CISC. Tienen muchas dificultades, se calientan, todo lo que ya hemos mencionado. Pero si ustedes pescan sus teléfonos celulares tienen otra arquitectura y por eso dura más la batería y se calientan menos, que son una arquitectura ARM que deriva de la arquitectura RISC, por si acaso. Entonces, la pelea fundamental, ¿por qué está dándose? Está dándose en que efectivamente ya no podemos seguir trabajando tanto con los CISC porque se calientan demasiado, ya, llegamos como al tope. Y está entrando nuevamente el mundo RISC a la pelea a través de los procesadores que ustedes deberían estar ya usando o conociendo por lo menos en lo que es celulares, los ARM. ¿Y por qué esto es importante? Porque hasta ahora en las tablets, por ejemplo, todo lo que es Apple, en tablets, en celulares, porque es mucho más poderoso que la mayoría, porque usan procesadores generados por ellos mismos, efectivamente, pero que tienen una tecnología ARM. Es fundamental. Pero Apple y otras compañías más le están haciendo la jugada a Intel y van a trabajar los siguientes computadores que saquen, ya no van a venir con tecnología Intel CISC, van a venir con tecnología Intel ARM. Eso va a traer un cambio fundamental. Los computadores se van a achicar más, van a tener más poder de cálculo, la batería va a demorarse más y se van a calentar menos. O sea, eso es extraordinario para nosotros. O sea, si nosotros entendemos eso, esta gran pelea que hay entre estos dos mundos, y Apple ya dijo, Apple a fin de año ya eh, va a fabricar hasta fin de año los últimos computadores con procesadores Intel. El i9 fue el último que sacó nuevo. De aquí nada más. De hecho, ya están a la venta en Estados Unidos algunos computadores igual que los que todos tenemos. Por fuera uno lo ve, la mayoría de las aplicaciones van a correr, pero ya vienen con procesadores propios de Mac. Y ahí va a quedar la escoba. Yo se los aseguro. Así que, ojo, esa es la pelea que viene. Y esa cosa, aunque no me la crean, ustedes me digan, no, bro, que estamos dando la hora. Por ejemplo, CIS versus RISC. Busquen eso. Y esto es nuevo. Habla del RISC y CIS, de que el reducido conjunto es un número complejo, que la pelea ha existido siempre,
que generalmente los grandes computadores, los servidores JTOTO, los que se usan para computación paralela, los que nosotros no tenemos acceso, trabajan con RISC. Era mucho más caro. Pero estos muchachitos que están aquí, esa es la diferencia. ¿Ven? Arquitectura RISC, arquitectura CISC. Ahí está. ¿Qué es bueno, qué es malo? Y Mac dijo que, dice, como Apple está dando por llevar sus equipos Macintosh al mundo RISC, se vio el fuego de esta pelea. Así que es muy importante que ustedes entiendan qué está pasando. Como dicen, se han usado mucho menos, pero ahora, si ustedes buscan procesador ARM, qué es y cómo funcionan, esos son los procesadores que vienen. Dice, mucho se habla de los procesadores ARM hoy en día, ya que incluso Apple ha tomado la decisión de abandonar la arquitectura tradicional de los PC para pasarse a esta. Y aquí explican qué es lo que consiste el ARM, cuál es la arquitectura ARM, sino una ideología de diseño, dice ahí. Cómo funcionan los procesadores, qué ventajas van a tener, qué rendimientos tienen. Y por eso digo yo, aquí puede haber un cambio, se puede provocar un gran cambio. De hecho, los celulares son ARM, pero la gracia en que Apple fabrica sus propios chips, sus propios procesadores. Ya, eso es por un lado, eso es lo que le quería comentar en esta parte, que es un poco de cultura. Los lenguajes de programación, está claro, eh, cómo funcionan. El lenguaje de máquina ya hablamos, también hemos hablado del ensamblador, la máquina virtual se la acabo de mencionar, y aquí entramos los paradigmas. Un paradigma de programación es un conjunto de métodos sistemáticos aplicables en el diseño de programas basados en un modelo de definición y operaciones. Los paradigmas de programación se diferencian entre sí por los conceptos, abstracciones y pasos que usan para representar los elementos de un programa. Suena como algo raro, inentendible, pero en el fondo lo que me están indicando con eso, que como son un modelo, es una forma en que yo debo identificar los problemas en lo que subyace en el paradigma, en cómo el paradigma entiende esas abstracciones. Eso es como yo debo pensar mi programa, mi problema. Los paradigmas fundamentales, en realidad, los fundamentales, no es que sean los únicos, existen más, vuelvo a repetir. Está el paradigma imperativo, el declarativo y el orientado a objetos. Una de las cosas importantes que tienen los paradigmas en informática, en nuestro mundo, los paradigmas de lenguaje de programación, son que generalmente ellos no sustituyen, un paradigma no sustituye al otro, sino que un paradigma enriquece al otro. A diferencia de los paradigmas en otras disciplinas, como en la ciencia social, en el mundo, en cómo funcionan los seres humanos, un paradigma siempre elimina otro paradigma, y ahí es donde se provocan los choques generacionales o los choques entre dos culturas o dos visiones distintas, porque no se acoplan, a diferencia de los paradigmas programación, que sí nos acoplamos, sí tomamos lo mejor del otro y vamos construyendo un nuevo paradigma sobre el otro ya existente. Acá el ser humano es tabla rasa generalmente, o sea, no, todo de nuevo, partimos de cero. Y ahí es donde nos demoramos cientos de años en volver nuevamente. El paradigma fundamental dice el imperativo, basado en una secuencia de comandos que describe la programación en términos de estados del programa y las sentencias que cambian dicho estado, el que usamos nosotros hasta ahora. Ese es el que hemos trabajado nosotros, el paradigma netamente imperativo. Y ahí nada se cuenta ustedes por qué. El declarativo son paradigmas que están más orientados a la lógica. Si han tenido el ramo con Pablo González, el ramo de lógica para la conciencia de la computación, ahí van a trabajar este tipo de lenguajes de programación. Se expresa la lógica de la computación sin escribir su flujo de control. Dice, está basado en el desarrollo de programas especificando, declarando el conjunto de condiciones o qué cosas deberían hacer. Y tenemos el orientado a objeto, que es el que la lleva. Los datos se incluyen con los métodos que lo usan en entidades ya denominadas objetos, son instancias de clase. Vamos a ver un ejemplo de cada uno de ellos. Pero el que estamos trabajando nosotros es el imperativo. ¿Estamos de acuerdo? Y el orientado a objetos se basa en una parte en lo que es el imperativo, se va construyendo sobre él.
El paradigma imperativo dice, la mayoría de la implementación del hardware, cuando hablo de hardware estoy hablando de los procesadores por si acaso, ¿no? Es imperativa. Todo el hardware está diseñado para ejecutar código de máquinas, que es el lenguaje nativo de la computadora y está escrito en forma imperativa. Es decir, todo lo que hemos hecho hasta ahora es imperativo. Desde esta perspectiva de bajo nivel, el estilo programa está definido por los contenidos de la memoria. ¿Qué podemos distinguir en el paradigma de los imperativos? Tenemos el paradigma estructurado, que consiste en estructura jerárquica de flujo con el fin de mejorar la calidad para nosotros en lo que hemos visto hasta ahora. Nosotros estamos inmersos en el paradigma imperativo, pero estructurado. ¿Qué significa estructurado? Que tiene tres estructuras que condicionan todo el desarrollo de un programa. Estructuras secuenciales, estructuras selectivas y estructuras iterativas. Nada más. Lo que hemos hecho hasta ahora, siempre. Las estructuras secuenciales, por ejemplo, en Python, ahí tenemos estructuras secuenciales. Recuerden que nosotros dijimos que la estructura de asignación en Python de entrada y salida son estructuras secuenciales. Para poder escribir Pinola, primero tengo que pasar por esta instrucción, que de forma secuencial. Después tenemos estructuras de selección o selectivas, o de bifurcación también le pueden llamar, que pueden ser el if, el else, el if, todas son los if. Esas son las selectivas, que ya lo vimos nosotros, obviamente, en semestres anteriores. Y la iterativa son los for y los while. Ese es el paradigma nuestro. Por lo tanto, ¿dónde estamos parados nosotros? En el paradigma imperativo estructurado. Nada más que eso. Ahí hay un ejemplo. Existe también una variante. Aquí en el paradigma imperativo tenemos lo estructurado, pero además le agregamos ahora una nueva componente, que es lo modular. ¿Y en qué consiste lo modular? En dividir el programa en módulos. Por lo tanto, la programación estructurada es la que tiene que ver solamente con los if, los while y las secuenciales, y el modular tiene que ver con la división de mi gran problema en pequeños subproblemas que se van a llamar módulos, que sea más manejable. Un módulo es cada una de las partes de un programa que resuelve uno de los subproblemas. Entonces nosotros estamos ahora, lo podríamos decir claramente, estoy metido en el paradigma imperativo, estoy metido usando dentro del paradigma imperativo lo estructurado y además lo modular. Ahí estamos nosotros. Funciones, las estructuras que tenemos y lo modular. Ahí estamos parados por si le preguntan a alguno de ustedes, ¿en qué mundo vivimos? Yo vivo lícitamente en el mundo imperativo, pero en el mundo imperativo estructurado modular. Hablamos del dividir y vencerás, como ya lo habíamos mencionado. Trabajamos con los procedimientos y las funciones, también lo hemos mencionado. Y trabajamos cosas así, pues. Ahí estamos importando una biblioteca, esta es una función, ¿cierto? Que retorna ese número, genera un número al azar, para números, otras funciones, más funciones. Tenemos instrucciones aquí que están, este for es de la parte estructurada repetitiva. Esta función corresponde a la programación imperativa, pero a la parte modular. Esa es la idea. Entonces, nosotros estamos en esta primera parte nomás. Estamos recién ahí dando los primeros esbozos de lo que es programar. Para que, claro, o sea, en el mundo de la programación, ¿dónde estoy parado? Ahora, esto que están parados ustedes, efectivamente, es todo. Así son todas. Esa es la idea. Todas las programaciones que hemos hecho hasta ahora en el mundo funcionan así. Tenemos otro paradigma, que es el paradigma declarativo, que este paradigma funciona parecido al anterior, pero yo podría en Python también trabajar de una manera declarativa. Se puede definir como la programación que no es imperativa. Fíjense lo loco de las definiciones. Un programa declarativo es aquel que describe lo que se debe realizar y no la forma de realizarlo. Los lenguajes declarativos no basan su funcionamiento en efectos secundarios y tienen una clara correspondencia con la lógica matemática. Por eso les decía yo, ¿ustedes dónde van a ver esto? Van a ver en Prolog, que es el lenguaje por definición de lógica matemática. Se los dejo acá. Creo que cuando les toque con Paulo González y les pregunte, ¿han escuchado decir alguna vez la palabra Prolog? ¿Qué es Prolog? Sí lo tienen que decir ustedes. El profesor Hugo nos dijo que era un lenguaje de programación declarativo. Instrucciones como esa, is. Aquí tienen un programa hecho en Prolog. Define la padre
padre de, define ese concepto. Juan es padre de María, Pablo es padre de María, y después puedo empezar a preguntar. Por ejemplo, la relación hijo de a B es equivalente a la relación padre de B a A, de manera lógica. Y el abuelo de AB corresponde al padre de AC y después del CB. Si se dan cuenta, abuelo de AB es como transitiva. Y los hermanos, también. Hermano A de B, ¿por qué? Porque tienen el mismo padre. Y entonces ahí después empieza a preguntar, ¿Carlos es hermano de Juan? ¿Hermano de Carlos Juan? Y va a responder, no, sí, siguiendo esa lógica, esa sintaxis. Es un poco loco la forma de programar o de usarlo, pero lamentablemente así es. Ahora, ¿yo podría jugar algo así en Python? Sí. Podemos jugar eso lo podemos hacer acá en la consola de Python. Cuando yo ejecuto aquí algún Python y caigo en la consola, aquí yo puedo empezar a crear funciones y después llamarlas. Pero a mí eso no me gusta mucho porque es medio feo. Si ustedes quieren trabajar con Python de esa manera, pueden también utilizar eh, Anaconda. Y en Anaconda, que es un entorno completo de programación donde tienen de todo en el mundo Python, pueden ejecutar una cosa que se llama los Jupyter Notebooks. Los notebooks. Ustedes lanzan el notebooks y se les va a abrir esta ventanita. Aquí voy a ir yo a donde estamos nosotros, en Google, estamos en PGM, ustedes están en programación. Voy a generar aquí un entorno, uno nuevo. Ahí tengo un entorno de programación. De hecho, este mismo entorno de programación es el que utiliza Google Colab para trabajar. Google les permite programar en sus servidores por si acaso. Para eso usa Google Colab y usa una herramienta como esta. Y aquí yo voy definiendo. Aquí yo no escribo un programa como ustedes lo manejan. Ustedes pueden escribir aquí una función. Par, recibe un número. Escriben aquí tal como si fuera una función nomás. Def par. Después van a decir if n2 igual 0. Si es 0, entonces yo voy a retornar true. En caso contrario, voy a retornar false. ¿Ya? Y ejecuto eso. Ahí la ejecuté. Está lista, está en memoria. Yo puedo seguir escribiendo cosas y después yo puedo decir nomás acá, ir preguntando. Par 4. True. Es verdadero. Par 5. Falso. Pero voy simulando un poco el lenguaje declarativo. No sé si más o menos ven claro. Ahora, este lo pueden usar incluso para programas completos si quieren ustedes. Programan todo, pero este es el entorno de desarrollo que se usa para ir probando cosas. Puedo crear varias ahí y yo podría crear otra función acá, def suma, y que reciba dos valores, A y B, y retorne la suma. Retorne A más B. ¿Ya? Y después yo podría decir acá, oye, par de suma de 4 con 7. Me dice que es falso. Voy jugando, voy construyendo, no sé si me voy dando a entender. Voy creando las instrucciones y después pues, me dedico a preguntar cosas nomás, a jugar con ellos. Este entorno es completo, ustedes pueden ahí, van borrando esto si quieren, y se quedan con eso nomás y después tenemos acá. Pueden hacer todo lo que quieran con Python acá, por si acaso. Pueden jugar, pueden, no sé. Y va generando grabado ahí, ustedes le cambian el nombre ahora, este es un ejemplo, lo cambian. Me voy a ir aquí al disco como lo dejó guardado, por si acaso, para cuando encuentren cosas como esas no se asusten. PGMs.
Y no estoy en Google Drive. PGMs, Programmation. Este le pusimos ejemplo. Voy a ordenarlo por nombre nuevamente. A, B, C, D, E, F, G. Ejemplo este de acá. Le deja IPINB. Python Notebook. Eso es lo que significa esto. Y además, esto, si ustedes quisieran, lo pueden salvar como o exportarlo. Lo pueden guardar. Lo pueden bajar como documento ASCII, como HTML, como LaTeX, como Notebook, como PDF, como Python. Como quieran ustedes lo pueden bajar. Y les va a quedar ordenadito. Ya, eso es si quisieran probar programación declarativa. Si quisieran jugar un poco con eso. Aquí hay varios ejemplos. Y tenemos finalmente la programación orientada a objetos. Esto nos cambia completamente la película. La programación orientada a objetos se las voy a mencionar nomás acá, no la vamos a trabajar. Nosotros trabajamos con objetos, pero no programamos objetos por si acaso. Eso que quede claro. Todo lo que hemos hecho de Inteca Inter es trabajar con objetos que ya previamente alguien lo había programado y me los había entregado. Yo lo único que digo ahora es que existe una metodología, existe una forma de programar orientada a objetos. Es la que van a ver ustedes en programación avanzada cuando pasen después de estructura de datos, que es necesaria estructura de datos para entender estas cosas. Pero ahora se las voy a mencionar nomás. El paradigma de la orientación a objeto se fundamenta y se basa en algunos conceptos básicos. Los tres primeros conceptos básicos que hay que entender es lo que es una clase, lo que es un objeto y lo que es un método y características, obviamente. Tenemos esos cuatro conceptos: una clase, un objeto, una característica o varias características y algunas funcionalidades. Es como ustedes miran un objeto. Si ustedes miran un auto, ese es un objeto, pero un auto pertenece a la clase vehículo, la clase vehículo o la clase auto ya. Y ustedes pueden tener mi auto, y mi auto tiene características. ¿Las características cuáles son? Que tiene un color, una marca, una cilindrada, una cantidad de neumáticos, ¿cierto? Esas son características. Pero además tiene funcionalidades. ¿Cuáles son las funcionalidades? ¿Qué cosas puedo hacer yo con mi auto? Puedo moverlo, puedo encenderlo, puedo apagarlo, puedo, no sé, voy a acelerarlo, subir la velocidad. Tiene ciertas funciones. Esas cosas son las que yo debo reconocer en cualquier orientación a objeto. El objeto siempre va a tener, el objeto va a pertenecer a una clase, es decir, la clase es lo importante, no el objeto. La clase define el comportamiento del objeto. La clase define qué características va a tener el objeto. La clase define cuáles son las funcionalidades que va a tener el objeto. Y después voy a tener varios objetos y varias clases. Y voy a tratar de comunicar una clase con otra clase. A eso le vamos a llamar nosotros eh, el paso de un mensaje. Enviar un mensaje de un objeto a otro. Enviar un mensaje no es enviarle un mensaje, hola, ¿cómo estás? Sino que enviar un mensaje es decirle que se ejecute una función que es propia de él. Esa es la cosa. Y las funciones acá ya no se llaman funciones, sino que se van a llamar métodos. Y las variables del objeto no se van a llamar variables, se van a llamar propiedades o características. Tiene el encapsulamiento, es decir, esconderle todo al usuario para que no entienda nada. Esa es la idea. Están los conceptos de herencia. Yo aquí creé una clase, persona, y aquí voy a crear la clase empleado, que va a heredar de la clase persona. ¿Por qué? Porque la clase más importante es personas. Las personas tienen nombre, apellido, root, dirección donde viven y un montón más de información. En cambio, la clase empleado puede tomar esas y agregarle otras. Puede tomarle todas esas que ya había mencionado y además el puesto que ocupa en la empresa. Esa es la clase empleado. Tenemos los polimorfismos, en definir comportamientos diferentes basados en una misma denominación. Es decir, ¿qué es lo que va a hacer Juan o Pablo en este caso? El polimorfismo significa que persona va a actuar distinto, depende del concepto, de lo que yo le pase. Esa es la idea.
Vamos a tener algunas funciones que son específicas. Estas ya ustedes se manejan con algunas de estas, ¿cierto? Nosotros tenemos el guión bajo, name, guión bajo, guión bajo. Aquí aparecen otras más. Aparece el concepto de destructor y constructor. Aparecen los conceptos de getter y setters, obtenedores y colocadores. Todas esas cosas. Aquí hay un ejemplo de una programación ya orientada a objetos en nuestro mundo de Python. Python, una de las gracias que tiene es que es orientado a objetos por naturaleza. Es el lenguaje que más se parece a la orientación a objeto definida de manera técnica. Y aquí tenemos. Ya, eso es con respecto a la programación orientada a objetos. O sea, que sepan que es una forma distinta de programar. Es una forma en donde yo no me preocupo del flujo que va a tener el programa, sino que yo debo describir más bien los objetos que van a interactuar en esa situación problema. Y debo describir los objetos desde el punto de vista de cuáles son sus características y cuáles son las funcionalidades que ese método o que ese objeto debería tener. Eso es lo que nosotros deberíamos tener claro. Después tenemos el tema de los tipados de datos. Tipado de datos, ¿qué significa eso? Que si yo antes de crear una variable debo indicar qué tipo de datos tenemos. Recuerden que nosotros tenemos float, int, boolean, string, char. Entonces, hay lenguajes o hay sistemas o hay paradigmas de programación que esperan que exista uno de estos conceptos. El tipado de datos, cuando ustedes escuchen, es un programa fuertemente tipado, significa que necesito rápidamente decirle previamente a que yo le asigne un valor, qué tipo de valor va a recibir. ¿Captan? Eso y obligado para siempre. El estático y dinámico según cuando se comprueben los tipos de datos y el explícito e implícito según si se declaran o no los datos. En Python no tiene un tipado fuerte ni débil, ni estático ni dinámico. Python tiene uno implícito. ¿Qué significa eso? Que cuando yo digo a igual 5, él entiende que la variable a es de tipo entero. Si yo digo 5.2, él entiende que esa variable es de tipo float. Diferente en C. En C yo no puedo decir a igual 5 si antes no he dicho que a es entero. Y también va a haber un error si yo digo, declaro a como entero y después le asigno un valor real. Esas son cosas que vamos a ir aprendiendo en la práctica. Recuerden que ustedes están recién en el segundo semestre en programación, así que estamos recién comenzando a ponernos serios ya en el mundo de la programación. Y aquí explica cuándo es fuertemente tipado, ¿cierto? Cuando no. Algunos de los lenguajes fuertemente tipados son el C, como dice C++, Java, Python, ¿no? En realidad más que fuertemente tipado, no es tipado. Aquí estamos conectados. Los débilmente tipados, le quitan todo lo que yo quería comentarles. Pero lo único que quiero que quede claro acá es dónde estamos parados nosotros. ¿En qué lugar estamos parados? Estamos parados nosotros en los paradigmas imperativos, no estamos en la orientación a objetos, aunque vuelvo a repetir, aunque me digan que Python, que Java son lenguajes orientados a objetos, sí, son lenguajes orientados a objetos. ¿Qué significa? Que me entregan facilidades para programar orientado a objetos. Pero lo que hemos hecho hasta ahora es paradigma imperativo. Solamente imperativo. Y dentro del imperativo hemos puesto nuestro énfasis en lo estructurado y lo modular. Eso es lo que hemos hecho hasta ahora. Así que más que eso, no tenemos. Así que eso es lo que yo les quería comentar. Eso es lo que yo les quería comentar nomás con respecto a esto. Y con eso damos por cerrado este capítulo y esta unidad casi que era un poco más teórica y la traté de hacer un poco más, no tan, no tan teórica, sino que empezando a programar ya. Por lo tanto, ¿qué nos queda? Una sola cosa nomás. Ya entendimos lo que es modular, uso de funciones, estructurado, lo que dijimos, y orientado a objeto, también lo mencionamos nomás. Pero nosotros, ¿dónde nos quedamos? En el paradigma imperativo, y dentro del imperativo, en lo estructural y modular. Ahí estamos parados. Así que no me vengan a mí con la pomada de que están programando objetos, porque algunos programan en Python, en Java, en C++ o en C#. No. Programar en orientación a objetos requiere por lo menos una experiencia de un par de años, porque debo cambiar la forma completa en cómo yo pienso y veo la vida. Y eso es complicado. Eso es complicado. Así que nos queda eso y nos queda de vuelta de vacaciones ver recursividad,
que la voy a empezar a ver en teoría. Quiero hacer algunos pequeños ejercicios de recursividad este jueves en el laboratorio, para que vayamos entendiendo un poco del punto de vista práctico, para después pasar a la parte teórica, qué significa la recursividad dentro de la memoria del computador y cómo la puedo implementar yo en programas mucho más complejos. Y ahí terminaríamos esta unidad y después la evaluación, o sea, esta parte de la unidad, y nos iríamos a un proyecto de programación. El proyecto de programación, este sí es un proyecto más o menos denso. Es un 40% de la nota, así está registrado. Porque después viene una prueba parcial chica nomás y después viene un proyecto chico. Estaríamos acá. Les voy a cambiar la fecha acá, les voy a indicarle el día exacto en que vamos a entregarla y ahí terminaríamos. Así que eso es, no me queda nada más que voy a parar la grabación para que no sea tan larga la información.